Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy y vamos a hablar un poco sobre cobertura. Bien, algunos dicen que lo que suena medio raro, pero es muy normal en la iglesia evangélica. No es la cobertura de chocolate, sino que en la iglesia evangélica lo primero que a veces uno se suelen preguntar entre uno y los otros es: ¿quién es tu cobertura? ¿No? ¿Quién es tu cobertura? Se hablara como si fuera algo que estuviera instituido en la palabra o en la Biblia, como que si alguien o algo tiene que ser la cobertura sobre una iglesia, sobre un discipulado o sobre las personas, ¿bien? Mal se entiende que a veces se ponen cobertura de decir, bueno, no, mi cobertura es, y el nombre de una persona, ¿bien? O la persona, o si no también de una denominación. No, mi cobertura es la denominación, ¿bien? Pero la denominación tiene una cobertura que siempre termina a una persona, ¿no? Y esa persona no deja de ser igual que cada uno de nosotros, ¿bien? Entonces es como que sostenemos, es como que si pusiéramos nuestra alma, nuestro espíritu en mano de una sola persona, ¿bien? Sería algo peligroso. Sería peligroso que confiemos solamente en una persona o que todo estuviera agarrado de una sola persona. Si nosotros vemos el sistema de gobierno, ¿bien?, actual, o el de una monarquía, siempre va a ser un sistema piramidal, ¿bien? Un sistema piramidal y es jerárquico. Y en la iglesia no es así, ni tiene que ser así. Ya vamos a ver que el mismo Señor Jesucristo lo dice de esta manera. Pero sí vamos a encontrar que bíblicamente podemos encontrar 4 tipos de coberturas, a diferencia de ser una sola y dependiente de una persona. Vamos a encontrar 4 tipos de coberturas. Por eso nosotros acá hicimos un paraguas, obviamente que no lo hice yo, ¿bien?, pero que arriba dice cobertura, ¿no? ¿Quién o qué nos cubre a nosotros como persona y como iglesia? Bien, entonces nosotros podemos empezar a decir algunas, ¿no? Por ejemplo, la primera cobertura creo que nos tendría que, tendría que ser automático, ¿no? Viene de Dios, ¿no? Entonces, la primera cobertura, ¿no?, le vamos a poner el 1, va a ser Dios. Bien. Si nosotros buscamos la palabra en el Salmo 121, porque esto sí lo vamos a justificar obviamente con palabras, ¿no? Esa cobertura que de repente queda en la nada, ¿no? ¿Quién es tu cobertura? Juan Pérez. ¿Y qué pasa si Juan Pérez mañana tropieza? ¿Qué pasa si Juan Pérez mañana desaparece? ¿No? Todo lo dejamos como si fuera un papado, ¿no? ¿Qué pasa? Todo dependiente de una sola persona, que esa persona también tiene debilidades, tiene defectos, tiene virtudes, ¿bien? Pero no podemos quedar nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu, que es tan sagrado, no lo podemos dejar en mano de una sola persona, ¿bien? Entonces nosotros vamos a ver que la primera cobertura que podemos encontrar es la cobertura de Dios. Y en Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Yahweh es tu guardador, Yahweh es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si nosotros decimos que mi cobertura es una persona,
quiere decir que estoy confiando más en que me cure una persona que Dios mismo. ¿Ven? Sería algo peligroso entrar en que, porque la persona la vemos, confiamos y no confiamos en Dios. Y Dios es nuestra primer cobertura. Y Él sí que no se duerme. Él sí que no se va a dormir. Ni descansa nunca. ¿No? De repente una persona, imagínense si yo fuera la cobertura de alguno de ustedes, cuando yo me acuesto a dormir, se me puede caer el techo de encima y yo no me despierto, entonces, ¿cómo van a quedar resguardados? Sin embargo, la cobertura de Dios sí es importante, ¿no? Porque es la que nos cubre en todo momento, ¿no? ¿De dónde va a venir nuestro socorro? Nuestro socorro siempre va a venir de Yahweh, ¿no? Porque Él hizo los cielos y la tierra. Él creó todas las cosas, Él nos conoce, Él sabe qué sucede. Toda nuestra vida depende de Él. Toda nuestra vida está en el control de Dios. Entonces, cada cosa que a nosotros nos pase, ¿bien? O cada cosa que nosotros necesitemos, ¿a quién vamos a acudir? ¿No? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Ven? ¿A dónde vamos a pedir nosotros el consuelo? ¿Dónde vamos a pedir nosotros lo que estamos deseando, lo que estamos necesitando? ¿Bien? Cuando somos chiquitos, siempre ¿a quién buscamos? Buscamos a papá o a mamá. ¿Bien? Bueno, nosotros también en nuestra adultez y como niños también les tenemos que enseñar que ellos primeramente tienen que buscar a Dios. A Dios. Porque Él creó todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Nosotros podemos ver también en Lucas 11:13 que nuestro Padre Celestial, Yahweh, Dios, es la mejor cobertura que puede tener un hijo, ¿no? Y la más grande cobertura que nos puede dar es Dios mismo, ¿no? Que Él nos dio el Espíritu Santo para que more en nosotros. Dice Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? Dios no solamente que nos va a cuidar externamente, ¿bien? Desde afuera, cuidándonos, sino que Él puede habitar dentro de nosotros. Y si nosotros se los pedimos, dice la palabra, ¿Dios va a negar de su propio Espíritu ponerlo dentro de nosotros? No, Dios no lo va a negar, porque Dios quiere habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Solamente que hay algunas condiciones para que Él habite en nosotros, ¿no? Condiciones de santidad, condiciones de purificación, condiciones de ir muriendo a nuestra propia carne para poder estar bajo esta cobertura, ¿no? Ustedes tienen que imaginar que este paraguas, así como lo vemos, este paraguas también lo podemos llamar Torah. ¿Bien? Que si nosotros nos salimos de la Torah, nos salimos de esa protección de Dios. ¿Bien? O sea, para tener la cobertura de Dios, nosotros tenemos que estar caminando sobre su palabra. ¿Bien? Entonces, qué buena recompensa es saber que si nosotros caminamos en la palabra de Dios, nosotros vamos a tener la cobertura de Dios, no solamente externa, sino que dentro nuestro también va a estar habitando Dios para que nosotros podamos vivir confiados, tranquilos. ¿Bien? Ahora, hay otra cobertura más. Hay otra cobertura más. Vamos a poner el número 2. ¿Cuál se imaginan que puede ser la otra cobertura? Yahshua. Yahshua puede ser la cobertura. ¿Y quiénes forman a Yahshua? Yahshua es la cabeza. Bien, bien. Yahshua es la cabeza y todos nosotros, como cuerpo, bien, nos cubrimos. Miren, si alguien me quiere pegar, como yo tengo poca reacción, capaz que me pegan y no reaccione. Pero si alguien me va a pegar en mi cara, lo primero que uno atina, el mismo cuerpo de uno atina, ¿qué es lo que hace? ¿Ah? Cubrirse. ¿Por qué? Porque el cuerpo se autoprotege. ¿Bien? ¿Por qué el cuerpo se autoprotege? Si viene algo de allá, ¿qué hace uno? Pone su mano, se cubre.
¿Bien? Si viene, es un mecanismo de defensa que lo tenemos incorporado dentro de nosotros porque el cuerpo sabe que el brazo es más resistente que la cara. ¿Bien? ¿Por qué el brazo es más resistente? Igual, porque tiene músculo, porque se ejercita. Bien, entonces nosotros en el cuerpo mismo tenemos miembros que funcionan para una cosa y miembros que funcionan para otra. ¿Bien? Entonces entre todos nos protegemos. Entonces podemos decir que la segunda cobertura es el cuerpo. ¿Cómo es esta cobertura del cuerpo? Miren, busquemos 1 Corintios 12, 24. Siempre el cuerpo tiende a proteger todo el cuerpo. Cuando nosotros nos cortamos, sin querer, nos cortamos el dedo, ¿qué empieza a generar nuestro organismo? Nuestro organismo empieza a mandar información, o sea, el cerebro que ve eso, el mismo cuerpo, manda la información que necesita cauterizantes en la herida. Entonces, se empieza a generar, claro, químicos, no sé cómo, a ver, tenemos más médicos acá que yo, lo pueden explicar mejor, ¿bien? Automáticamente se empieza a coagular nuestra sangre, ¿para qué? Para que se cicatrice y se cierre esa herida. Automáticamente uno lo que hace, se nos mete el dedo en la boca o se aprieta, si tiene la herida, la cierra. Y nadie le enseñó a alguien, che, cuando tenés una herida la tenés que cerrar. Sin embargo, uno lo hace por instinto, porque el cuerpo automáticamente se defiende. Si yo tengo este dedo herido, empiezo a dejarlo guardadito, ¿no? Y empiezo a hacer fuerza con los otros dedos. ¿Por qué? Porque estoy protegiendo al que está herido. Siempre, a ver, que la iglesia sea el cuerpo de Cristo, que la iglesia sea el cuerpo de Yahshua, es el mejor ejemplo que podemos encontrar, porque de la forma que funciona nuestro cuerpo, automáticamente nos enfermamos. ¿Qué hace el hígado? Genera químicos, ¿bien? Para levantar nuestras defensas y atacar al virus que nos está atacando. ¿Bien? Aún la fiebre, ¿para qué subimos fiebre? Subimos fiebre para un mecanismo de defensa que tiene el organismo, ¿no? Entonces nosotros como cuerpo de Cristo también tenemos que funcionar de esa manera. Entre nosotros nos tenemos que cubrir. Miren 1 Corintios 12, 24. Dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y es interesante esto de preocuparse. De repente, ¿cómo podemos preocuparnos? ¿Cómo podemos funcionar como cuerpo, por ejemplo? ¿Bien? Cuando de repente somos muchos y ni siquiera nos conocemos el nombre. No digo un número, ¿no? Porque si yo tengo que decir un número, para mí el número no puede superar en una iglesia más de 120 personas, porque ya no puede funcionar como iglesia. ¿Bien? Ahora, reunidos en un mini cuerpo, ¿no? Entonces, veamos esto. ¿Cómo me puedo preocupar? ¿Cómo me puedo ocupar? ¿Cómo me puedo gozar si yo no conozco a las partes de mi cuerpo, a los otros miembros que forman el cuerpo? ¿Cómo me puedo ocupar de un miembro que nunca viene? Interesante. ¿Se puede funcionar con un miembro que no está? Tampoco se puede. Entonces, es muy interesante después definir quiénes son parte del cuerpo y quiénes no. Ahora, ¿un miembro puede estar en diferentes cuerpos? ¿Este dedo puede estar en la mano de algún otro? ¿Ven? Entonces, ¿qué significa eso también, no? Que cuando uno está en un cuerpo, tiene una pertenencia en ese cuerpo, entonces, ¿qué hace ese miembro en ese cuerpo?
pone todo lo que tiene en ese lugar, pone todo su preocupación, toda su ocupación en ese cuerpo. Porque si no es como que estoy acá, no estoy acá, estoy acá, estoy allá. ¿Y en dónde funcionas? Porque a veces, claro, terminan no funcionando en ningún lado. O funcionando solitariamente, sin pertenecer realmente a un cuerpo. Porque no son ni de un lado ni del otro. Entonces, te están protegiendo. ¿Qué cuerpo te protege? ¿No? Sí, imagínense, claro, si yo no estoy, más o menos, estoy y no estoy, ¿qué cuerpo me protege? Si el mismo cuerpo no sabe si soy o no soy. Es interesante, ¿no? Es interesante saber a dónde pertenezco, a qué cuerpo pertenezco. Es muy importante eso, ¿no? Saber qué cuerpo pertenezco. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el que me protege. El cuerpo es el que me protege, el cuerpo es el que me cuida. El cuerpo es que me hace una red, ¿bien? Porque si de repente, miren si fuéramos 1000, y yo le doy una planilla de los 1000 miembros, y tienen que orar todos los días, van a decir, che, porque me gustaría ser un cuerpo más chiquito. ¿Eh? Ah, interesante también eso, ¿no? Porque de eso se trata. ¿Bien? De eso se trata. ¿Hay alguno que le gusta tener muchos hijos? Y bueno, los días de Shabbat están orando hasta las 3 de la mañana. Yo eso ni loco lo invito a mi casa. Si no, no voy a comer nunca. ¿Eh? Yo invito a los que tienen pocos hijos. ¿Eh? Cosas que podamos comer dentro de todo rápido. Claro, invito a los jóvenes que no tienen hijos, entonces bueno, eso vengan. Claro, bueno, pero comemos la comida caliente. Entonces, qué importante saber a dónde pertenezco. ¿Dónde pertenezco? ¿Qué cuerpo? ¿Parte de qué cuerpo soy? ¿Bien? Porque el cuerpo tiene una doble responsabilidad. Yo, siendo parte del cuerpo, tengo que poner todo de mí para cubrir al resto. ¿Bien? Y el resto tiene que poner todo para cubrirme a mí. Si somos 50, 49 te están cubriendo. ¿Bien? Y uno está cubriendo a 49. Pero ya no todo depende de uno. Porque si uno falla, de última, hay una red de resistencia que aguanta. ¿Bien? Hay una red de resistencia que está aguantando todo. Ahora vamos a leer otro texto más. Es como cuando un equipo queda campeón. Claro, con un jugador menos. En realidad es así. Cuando uno se cae, cuando una parte de un miembro, ya no es lo mismo, no va a funcionar lo mismo. Porque nosotros podemos hacer un trabajo. Una vuelta Lucas había hecho una predicación, ¿no? Dice que la unión hace la fuerza. Es más, en la Biblia tenemos muchos casos, ¿no? Uno no entiende que un soldado podía abatir a 100, ¿bien? Pero 100 podían abatir a 10.000, no nos da la matemática. ¿Bien? No nos da la matemática. ¿Por qué no da la matemática? Porque en la unión funciona la mano de Dios. En la unión funciona la mano de Dios también, ¿no? Entonces de repente yo puedo tener 10 burros de carga, y si lo voy llevando de a uno, ¿no es cierto? Es una cosa. Pero si yo llevo los 10 juntos, voy a tirar mucho más fuerza que llevándolos de a uno. Dice Romanos 12, 4 y 5, dice, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Bien? Entonces, ahí vemos la función del cuerpo. Qué importante quiénes son miembros del cuerpo, porque ser miembro del cuerpo significa tener una responsabilidad también. Significa ser responsable con cuidar a mi hermano. Significa ser responsable en protegerlo en oración principalmente, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Bien, entonces nosotros lo primero que debemos estar siempre protegiendo es en oración. ¿A quién? A todos los miembros del cuerpo.
a los ancianos, a los no ancianos, a los nuevos, a los recién llegados. ¿Bien? A todos tenemos que estar cubriéndolos. Vamos a ver otra cobertura más. Bien. La tercera cobertura. Miren, ya vamos con dos coberturas, tan buenas, ¿no? La cobertura de Dios, en primer lugar. La segunda cobertura, la de Yayo, pero en el cuerpo. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de la iglesia. Lo que funcionan como iglesia. No todos los que van a la iglesia son miembros de la iglesia. ¿Eh? Está bueno eso, ¿no? No todos los miembros, no todos los que asisten a una reunión de una iglesia son parte de la iglesia o forman el cuerpo. ¿Bien? ¿Bien? Podemos poner muchos dedos juntos, pero si no lo ponemos los 5 en una mano, no va a funcionar. ¿Bien? Hablamos, no es lo mismo tener todo el material en un terreno que una casa edificada. ¿Bien? Yo puedo tener los palets de ladrillo, puedo tener los cementos, puedo tener la arena, puedo tener los hierros, o puedo tener una casa edificada. ¿Bien? No es lo mismo, aunque sea el mismo material. Si no está armado, no está entretejido, bien enlazado, no es un cuerpo, no es una edificación, ¿no? La tercer cobertura que tenemos que tener es una paternidad espiritual genérica. No, paternidad espiritual genérica. ¿Bien? PEG. Hay que tener PEG. Paternidad espiritual genérica. ¿Bien? ¿Por qué es más barato genérico? Todo lo que es genérico es más barato. La paternidad espiritual genérica, ¿a qué se refiere esta? Bien, vamos a buscar Gálatas 4:19. 4:19. Miren cómo habla el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Dice, hijitos míos. ¿Me suena algo raro? Hijitos míos. ¿Cuánto habrán sido los de Gálatas? Gálatas 4:19. 4:19. Dice, hijitos míos. Yo me pregunto, ¿cuánto habrán sido la iglesia de Gálatas? O sea, habrán sido chicos. ¿Habrán sido 5? ¿Habrán sido 10? ¿Habrán sido 100? Yo creo que deben haber sido muchos. Esta es una ciudad, ¿no? Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Me anima una exhortación. Estaba un poquito enojado el apóstol Pablo, pero me impresiona él, hijitos míos. ¿Bien? ¿Qué estaba hablando? Es una persona anciana en cuanto a la parte espiritual, ¿no? Un anciano espiritual que está diciendo, está cumpliendo una función de paternidad espiritual. Pero miren, es genérica. ¿Por qué genérica? Porque le está hablando a toda la iglesia. Imagínense que el apóstol Pablo, capaz que había personas de esa iglesia de Gálatas que ni siquiera conocía, porque se habían incorporado en el tiempo en donde él ya se había ido. Pero los trata a todos por igual. ¿Por qué? Porque él seguía cubriendo en oración, seguía cubriendo en la parte espiritual, ¿no? Con exhortación, con carta, preocupándose por el funcionamiento de esa iglesia. Entonces había una paternidad espiritual genérica. Esa paternidad espiritual genérica es la que tienen todos los ancianos dentro de un cuerpo. Entonces, ¿qué significa? Que el que es anciano en un cuerpo, ¿bien? ¿A qué referimos a ancianos? A todas las personas que son maduras en la fe, que son aptas para enseñar, ¿bien? Podemos decir que pueden ser pastores, que sean de buen testimonio, que vivan la palabra y que realmente se ponen la obra en el hombro, ¿bien? Que se ponen la obra en el hombro. No soy pastor porque tengo una credencial. No. Soy el primero que abre la puerta, soy el último que me voy,
soy el que estoy pendiente de esto, soy el que, ¿ven? Estoy pendiente de que uy, ¿qué le pasó? Uy, bueno, cada uno tiene diferente. Soy el que, sin importar nada, se arrodilla todos los días y ora uno por uno, ¿ven? ¿Quién es ese? Un pastor, un pej, ¿no? Un padre espiritual genérico. ¿Cuántos padres espirituales genéricos puede haber en un cuerpo? Puede haber. No sé. Depende del número. ¿Bien? Ojalá fueran todos padres espirituales genéricos. ¿Bien? Ojalá que en una congregación de 60, los 60 fueran padres espirituales genéricos. ¿Bien? Pero un cuerpo pez. Pero qué bueno que sería. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que siempre van unos más avanzados, y esos que van más avanzados, que van más crecidos, que tienen más compromiso, que tienen más... Bueno, ellos están velando, aparte de estar orando, velan de una manera especial. ¿Por quién? Por todo el cuerpo. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Vemos otro texto más. Hebreos 13:17. ¿Ven? Por ejemplo, muchos a veces utilizan este texto para que los pastores utilizan este texto para que la gente le haga caso. ¿Bien? Solamente para eso, pero no le ven el trasfondo espiritual de este texto. Porque, claro, Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores, dice, ¿no? Y sujetaos a ellos. ¿Bien? Y ahí no se quedan. Obedezcan a nuestros pastores, dice. Pero tiene que seguir, dice. ¿Por qué? ¿Por qué hay que obedecer a vuestros pastores y sujetarse a ellos? Porque ellos velan, ¿ven? Ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso, ¿ven? O sea, ¿por qué hay que obedecerle a estos a estos padres espirituales genéricos? Porque ellos velan por vuestra alma de una manera especial, ¿ven? Con un mayor compromiso, con un mayor fervor, en muchas cosas, porque no todos son iguales. Hay algunos que pueden ser, miren, ¿todos los padres son iguales? No. Hay padres que son hartantes. Sí, ¿no? Pero son buenos. ¿Bien? ¿Por qué son hartantes, pues así? Porque te abrigaste, te cuidaste. Bueno. Hay otros padres, hay otros padres que agarran y capaz que no le están diciendo eso, pero están pendientes de que su hijo estudie o que su hijo trabaje. Hay otros padres que están pendientes de que, qué sé yo, que su hijo tenga el desayunito en la cama. ¿Ven? Hay otros padres, bueno, hay de todo tipo de padres. De eso hay pocos. ¿Ven? Entonces hay padres de todas formas. ¿Qué significa? Que los padres espirituales genéricos también vamos a encontrar de todo. Hay algunos que van a ser los que siempre te van a estar preguntando, che, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Hay otros que capaz que son más silenciosos, pero están pendientes de tu vida. ¿Bien? Hay otros que de repente se preocupan por tu crecimiento. ¿Bien? Capaz que no están tan ocupados en che, ¿cómo está? Che, ¿cómo está? Pero de repente sí están preocupados en que vos crezcas. ¿Ven? En alimentarte. Hay padres, ¿ven? ¿Cuántas funciones podemos encontrar? ¿O cuántos diferentes tipos de padres pueden haber? Pero lo importante es que este tipo de padres, que son más ancianos, que son más crecidos, son los que de cierta manera se están preocupando por el cuerpo. ¿Bien? Estamos con las 3 coberturas. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ¿vamos a la cuarta? Sí, preguntas por ahí. Por ejemplo, con la paternidad espiritual, ¿cómo es? O sea, basándonos en una persona, no todo como una sola persona, sino varios. Claro, esto es, todavía no es entrega a la que capaz que vos estás preguntando. Esta es una paternidad espiritual genérica, ¿bien? Capaz que no tengo mucha simpatía con uno de estos padres espirituales, ¿bien? Pero lo respeto, ¿bien? Tomo lo que me dice y todo, ¿por qué?
Porque también vela por mi alma. Porque también se preocupa por mi alma. ¿Ven? Porque se preocupa por el alma de todo el cuerpo. Y ahora venimos, capaz que, acá te termino de contestar lo que me venía a preguntar, que es la cuarta cobertura. ¿Bien? Que esta es la más complicada, ¿eh? La cuarta es la más complicada, porque esta es como que están, y si uno no la toma es porque uno no quiere. En cambio esta es más difícil también de encontrarla, que es la paternidad espiritual específica. Entonces tenemos la PEG y los P. Claro. Cada uno se va poniendo un cartel, ¿no? A ver. ¿Cuál es esta? Como a ver, para que podamos entender qué es lo que es esta, la PE, la paternidad espiritual específica. Esta paternidad espiritual específica ya es una relación, ¿ven?, personal, que tiene que tener como un padre y un hijo. La misma. De un padre y un hijo. Ahora, muchos no la tienen a esta. Estas tres, diría un amigo mío, es condición sine qua non, porque esto tiene que existir, es indispensable. Hay algunos que no quieren tomar una paternidad espiritual específica. Muchos no quieren tomar una paternidad espiritual específica, porque significa compromiso. Y no solamente compromiso, sino que esto te mata tu ego. ¿Por qué te mata tu ego? Porque de repente lo que yo pienso, y viene tu padre espiritual específico y te dice, no, no es así. Y vos quedás así. ¿Qué empezamos a decir? Busca otro padre. ¿Ven? ¿Es complicado? Porque llegar a encontrar tu padre espiritual específico es una cuestión de tiempo, es una cuestión de pensar, de decidir que te va a tener que abnegar a muchas cosas, ¿no? Porque nuestros padres, vamos a nuestra realidad de nuestros padres físicos, ¿no? Nuestros padres físicos nos dicen, cuando éramos chicos, ¿no? Nos decían, no va a jugar al fútbol. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿No entendías? Pero papi, si todos los chicos están jugando, hoy no va a jugar al fútbol, porque no va a jugar al fútbol, y se acabó. Capaz que no te quiso dar la especificación, pero capaz que la especificación la tenía por dentro y era que estaba haciendo 8 grados, bien, pero vos cuando vos sos chico, vos no me dices eso, y vas a decir, yo quiero jugar al fútbol, porque los otros chicos están. ¿Bien? Pero tu padre, que te conoce tu organismo, conoce tu cuerpo, dice, no va a ir. ¿Bien? Entonces, ¿cómo reaccionamos con eso cuando de repente en nuestra vida tu padre espiritual te dice algo y lo tenés que tomar? Porque se trata de eso, ¿no? Recibir la paternidad espiritual de alguien, vas a recibir lo bueno y lo malo de esa persona. Y no solamente, todos tenemos defectos y virtudes. Entonces tienen que poner una balanza. Bueno, si yo tomo como padre espiritual a esta persona, sé que voy a recibir lo bueno, pero también lo malo. Entonces tengo que ver también a quién elijo de padre espiritual. Porque de repente, si elegís a un chanta, va a terminar siendo un chanta vos también. ¿Ven? Si vos terminás eligiendo uno porque te enloquece cómo habla, pero su vida es un desastre, vas a hablar igual. Vas a tener la misma capacidad para hablar, pero tu vida va a ser un desastre igual. ¿Ven? Se repiten los patrones. Entonces, a ver, vamos a buscar Juan 17, 12, en donde acá vemos que Yahshua hizo una paternidad espiritual específica. Miren, esto se puede ver muy claramente en
el Señor Jesucristo, Yahshua, ¿no? En que él tenía una paternidad espiritual genérica con 120 personas. ¿Bien? Pero él tenía una paternidad espiritual específica con 12. ¿Ven? ¿Cómo puede ser esto? Miren Juan 17:12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. ¿Sino quién? Sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite el mundo, sino que los guarde del mal. Jesucristo estaba orando por sus discípulos, pero hace una relación especial con los 12 que eran específicos, a los que les revelaba todo. A los otros le hablaba en parábola, pero a ellos le hablaba en serio. Sí. No, te quería preguntar una cosa. Sí, dale. El hijo de la perdición venía a ser Judas para que se cumpliera la escritura, ¿no? Claro. ¿Entendí bien? Sí. Perfecto. El hijo de perdición es Judas. ¿Ven? Por eso estaba hablando de un grupo. ¿De qué grupo? Había 12. Tenemos el número, ¿no? De 12 uno se te puede perder, ¿eh? De 12 si a Jesucristo. Si a Yahshua. De 12. Buen promedio. Uno le salió para que se cumpla, para que se le cumpla la escritura, ¿no? Entonces quiere decir que si alguna a vos también se te da vuelta, es porque también se ve que algo Dios quiere que te suceda, ¿no? Porque a los grandes también se le han revelado mucho, ¿no? Moisés tuvo un Coré, ¿no? David mismo tuvo a su propio hijo de su propia entraña, Absalón. Entonces podemos encontrar, mismo Yahshua tuvo a un Judas. Bien, entonces nosotros cuánto más podemos tener. Bien, bueno, entonces vemos que existe una paternidad espiritual específica, pero eso ya es una elección, porque eso ya es el paso del manto. Escuchen esto, el paso del manto. Cuando Elías, bien, tiene su siervo, que era Eliseo le pide algo a Elías. Eliseo le pide la doble porción de su espíritu, no le pide la doble porción del Espíritu Santo, porque Dios entrega su Espíritu Santo de una manera para todo igual. Y solamente te puede dar una llenura de Espíritu Santo específicamente por algo en especial. ¿Bien? Entonces, ¿por qué pedí una doble porción del Espíritu? La doble porción del Espíritu que pedía Eliseo era la doble porción del Espíritu de Elías. ¿Ven? No hablaba del Espíritu de Dios, sino del Espíritu de Elías. Nosotros vamos a ver en la Biblia que está reflejado que Elías hizo, creo, 7 milagros. Y Eliseo hizo 14 milagros. Interesante. Porque Elías le dice, si vos querés la doble porción de mi espíritu, bueno, vas a tener que hacer esto. Vos vas a tener que estar conmigo en todo momento. En las buenas y en las malas. Y si vos llegás a estar cuando yo sea arrebatado, dice, o cuando yo me muera, dice, pero en realidad él fue arrebatado, no murió Elías, dice, si vos estás en ese momento, vos te quedás con mi manto. Y el manto representa el manto del siervo, el traspaso, ¿no? Como si fuera la vara o del mando, por decirlo. Pero esto no es de mando, sino es de servicio, de siervo. ¿Bien? El apóstol Pablo siguió con esta doctrina también. ¿Bien? En 1 Corintios 16:10, 1 Corintios 16:10, nosotros vemos que dice, y si llega Timoteo era uno de los hijos espirituales específicos de Pablo, ¿ven? Gálatas eran hijos genéricos. Toda la iglesia de Gálatas era como hijos genéricos de Pablo. Pero Timoteo y Tito eran dos hijos específicos
de Pablo, que Pablo le entregó todo lo que él tenía a ellos, le enseñó todo, ¿no? Dice 1 Corintios 16:10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, ¿cómo? Así como yo, dice. Así como yo. Miren la confianza que tenía el apóstol Pablo de que su hijo Timoteo iba a hacer las cosas igual que él. ¿Por qué? Porque él mismo se le enseñó. ¿Ven? Él mismo le traspasó ese manto del siervo, dice. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Bien, entonces vemos cómo esta doctrina de la paternidad espiritual es bíblica y sirve mucho, ¿no? Nosotros consideremos que esto hay que aclararlo, ¿bien? Porque si no cualquiera va a decir, bueno, si esto queda así descontextualizado, cualquiera va a decir, no, yo tengo que ir y estar con alguien sí o sí, y resulta que ese después te manipula, te maneja, se aprovecha de vos. A eso no nos referimos, ¿eh? La paternidad espiritual específica, la que es bíblica, ¿bien? Es una cobertura en donde sí te van a inspeccionar, te va a examinar, te va a observar, este padre espiritual te va a observar, te va a verificar, ¿bien? Te va a probar, te va a revisar, te va a controlar también. En ese ámbito es buenísimo. Ahora, lo que está mal es cuando ese padre espiritual se aprovecha de vos, ¿bien? Que los hay, conocemos a un pastor que pastoreó acá en Cosquín, que decía que cuando él recién entraba a la iglesia, el pastor que él había conocido, le tenía que llevar todos los días el pan y la leche, una cosa así. ¿Eso es algo de un padre espiritual o de un abusador aprovechador? No, ni el diezmo. Se estaba aprovechando de la persona. Se estaba aprovechando de la situación. ¿Uno como padre se aprovecha de sus hijos? Sí. Mi padre siempre dijo un dicho, dice, un padre puede mantener 10 hijos, 20 hijos, pero 20 hijos nunca van a poder mantener un padre. Si nosotros nos guiamos con ese concepto, entonces vamos a encontrar realmente cuál es el motivo de la paternidad espiritual. El motivo de la paternidad espiritual es protegerte, cuidarte, controlarte, pero para tu bien, no para el bien del padre. El padre se preocupa por el hijo, ¿bien? Por el bien del hijo. Aunque el hijo, por amor, quiera hacer algo, bueno, eso es otra cosa, pero no por obligación, ¿bien? No por manipulación. Bien, porque si no ahí ya nos fuimos a otra cosa. Es abusarse y eso ya no es bíblico y eso ya no reina el Espíritu de Dios, ¿no? El Padre tiene corazón de dar. Un padre siempre da. ¿Es obligación tener un padre espiritual? No es. A ver, por eso yo dije, a veces se da y a veces no. Porque esto depende de uno querer tener un padre espiritual y de que el padre espiritual te acepte. O sea, depende de dos, digamos. Depende de las dos personas. Y se tiene que dar naturalmente. También no se tiene que forzar. ¿Ven? No se tiene que forzar, sino se va a ir dando naturalmente, ¿no? Entonces, ¿dónde recibo el consejo? ¿Dónde me alimentan? ¿Dónde me cuidan? ¿Dónde me protegen? ¿Dónde yo me siento cuidado? ¿Dónde siento mi cobijo? ¿Dónde siento yo poder, qué sé yo, largar todo lo que uno tiene? ¿Ven? ¿En dónde siento esa confianza? El Padre espiritual. Y sí. Ni siquiera hay que decir, esto es secreto de confesión, porque la relación misma te lleva, ¿no? Cuando uno habla con su pareja,
creo que todo es secreto de confesión. Y no se pone a decir, no, che, es secreto de confesión lo que vamos a hablar ahora. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque se da naturalmente. ¿No? Claro. Entonces, en esa relación de padre-hijo espiritual, existe esa confianza de que permanentemente uno ya va a detectar qué cosas se pueden decir y qué no. Por último, quiero leerle un texto, ¿no? No sé si el último, pero bueno. Mateo 20, 25. Y sí, porque todavía tengo tiempo, estoy viendo. Mateo 20, 25. Te controlan hasta los minutos acá. Qué bárbaro. Mateo 20, 25 dice: entonces, Yahshua llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas, ¿qué cosa? Potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ven que el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Yahshua nos muestra una manera de tratarnos entre nosotros totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Un padre espiritual específico no es un jefe. Un padre espiritual específico tiene que abrir aún hasta su hogar. ¿Bien? Porque de repente, ¿cómo puede ser mi padre? Voy a decir, mi padre espiritual va a ser el más famoso de YouTube. Y el tipo ni te registra. Hay algunos youtubers que sí nos conocen. Los que no nos conocen no, pero cuando uno lo conoce a la persona, ¿no? Cuando uno conoce a la persona, es distinto. Porque vos en el conocimiento, ¿cómo va a conocer a la persona? Porque vos, cuando le elegiste un padre espiritual, ya va a empezar a ver todo. ¿Ven? Cómo trata a su mujer, ¿no? Cómo trata a sus hijos, cómo es su vida, cómo es su relación en la vida normal. ¿Bien? Porque si no, siempre está la hipocresía de que en un lugar, en la vitrina, estamos peinados, pero fuera de la vitrina, en el closet, estamos todos despeinados. ¿Bien? Entonces, ¿cómo estamos realmente? ¿Nuestra vida es auténtica todo el día? ¿Nuestra vida en Cristo es auténtica desde que me levanto hasta que me acuesto? ¿O es por momento? ¿Es por etapa? No me están viendo. Acá no, tengo que ser cristiano. Ahora no me están viendo, listo, hago mi macana. ¿Bien? Entonces, un hijo espiritual, ¿ven? Te conlleva, tener hijos espirituales te conlleva a santificarte más, porque sabes que está en la mira. ¿Bien? Y como hijo te lleva a aprender, no solamente por palabras, sino por hechos, sino por la forma, sino poner la práctica, ¿bien? De la palabra. ¿Bien? Entonces, estos son las 4 tipos de cobertura, ¿bien? Que cada uno debería tener. Las 3 primeras son obligatorias. Las 3 primeras sí o sí. En estas 3 primeras nos tenemos que preocupar. La 4, tranquilo. Eso se va dando, se puede ir construyendo. ¿Eh? Se puede decir, yo quiero que ser tu hijo, ser tu padre, que se puede. Y se empieza a construir una relación. ¿Bien? Se empieza a construir. Bien. Pero esto se va dando. Ahora, ¿uno puede tener más de un padre? No. ¿Uno puede tener más de un cuerpo? No. Ven que hay cosas que son únicas, ¿no? Hay una cosa que, por ejemplo, los judíos tienen, que cuando uno entra en una sinagoga, ¿no? Y bueno, ya acepta a tal rabino, no puede cambiar rabino hasta que el rabino muera, o hasta que se vaya de un lugar a otro. ¿Ven? ¿Por qué? Porque si no, empiezan todos los problemas. Cuando uno empieza a ir de un lado al otro, ¿qué va a haber?
Miren, hagamos cuenta que acá hay un cuerpo y acá hay otro. Hagamos cuenta, separamos. Este es un cuerpo. Este otro cuerpo. Y este otro cuerpo. El que está acá va acá. Y funcionan diferentes. Ahora, ¿alguno va a ser salvo y el otro va a ir al infierno? No, quizás los dos van a ser salvos. Pero funcionan diferentes. Y este con este también funcionan diferentes. Y si yo me lo paso yendo de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá, y estoy así triangulando, ¿sabe qué? Me voy a llenar con un ojo crítico de estar criticando todo. Porque les puedo asegurar que en los tres vamos a encontrar falencias y en los tres vamos a encontrar virtudes. ¿Bien? Ahora yo tengo que identificarme con uno y decir, ¿yo estoy acá? ¿O estoy acá? ¿O estoy acá? ¿Entendés? Porque si yo acá estoy, acá veo defectos, voy a trabajar para mejorar esos defectos. ¿Bien? Yo creo que el secreto sería el que tenga más virtud. Pues cada uno lo puede ver. Si uno quiere estar relajado, puede ver que más virtudes hay. Pero si uno quiere trabajar en serio, vamos a ir a ver, este tiene estos defectos, ¿qué tengo yo para cambiar estos defectos? ¿Ven? ¿Hay defectos? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar? ¿No puedo hacer nada para cambiar? Entonces, si no puedo hacer nada, no critico. Y si puedo hacer algo, me pongo a trabajar para hacerlo. Entonces, de esa manera, ¿ven? Cada uno pertenece a un cuerpo. Con los padres igual. Voy a tener un padre, de repente voy a tener un padre específico, ¿bien? Elegí un padre específico y después me dijo una cosa que no me gustó. No me gustó lo que me dijo. Me voy a ir. ¿Y sabe qué? Me voy a cambiar. Voy a cambiar con otro padre espiritual. Y vos no vas a ser más mi padre espiritual y voy a ser otro mi padre espiritual. ¿Eh? ¿Uno puede cambiar de padre? ¿Alguno pudo cambiar de padre? Yo nací con un papá, nací con una mamá, y hasta el día de hoy los tengo vivos, y me gusten o no me gusten, los acepto con sus virtudes, con sus defectos. Yo los acepto, ellos son mis padres, yo los amo, creo que me aman también. ¿Bien? Entonces, creo que... Sí. El caso práctico, que se abriría la del condado. Bueno, espera que terminamos.